La parte que acabamos de definir a continuación, hasta ahora, es la estadística descriptiva, que es la parte de la estadística que se encarga de definir, de decirnos cómo se distribuye una variable en una muestra. Sin embargo, tenemos un problema importante y es la glucemia de mis pacientes cardiópatas es 100. ¿Cuál es la glucemia? No de mis 100 pacientes, sino de la población de pacientes cardiópatas. Inicialmente podríamos decir, bueno, pues si mi muestra la glucemia media son 100, quiere decir que en la población la media es 100. Evidentemente, muy probablemente nos estaremos equivocando. Que mi muestra sea 100 no quiere decir que a lo mejor en la población sea 110, 102 o 94. Necesitamos, por tanto, algún tipo de forma de, a partir de la muestra, dar datos en la población. A esto es a lo que se le conoce como estadística analítica o estadística inferencial. Para poder hablar de esta estadística, necesitamos el cálculo de un parámetro. Este parámetro se llama error estándar de la media. El error estándar de la media se calcula, como pone en la diapositiva que tienen en el monitor, a partir de la desviación típica y el tamaño de la muestra. De forma que la fórmula es desviación típica partido por la raíz cuadrada del tamaño menos 1. Este error estándar de la media me va a permitir calcular, como veremos a continuación, intervalos de confianza. Supongamos que tenemos un grupo de pacientes cardiópatas en los que la media calculada es 120. Supongamos también que otro día cogemos otra nueva muestra de pacientes cardiópatas en los que la media es 105. Otro día 98 y al siguiente día 114 y al siguiente día 119. Supongamos que tenemos infinitos días y por tanto infinitas muestras de cardiópatas. De cada una de estas muestras nosotros tenemos un valor medio, una media muestral de cada una de las infinitas muestras. Por tanto, al final tendríamos infinitas medias muestrales. Ahora que tenemos infinitas medias muestrales, vamos a representarlas juntas. Si yo junto todas las infinitas medias muestrales, me voy a encontrar que voy a poder escribir otra nueva campana de Gauss. Sin embargo, esa campana de Gauss nueva no va a incluir valores de la muestra, sino que va a incluir medias muestrales. Va a ser una nueva curva de Gauss formada por infinitas medias muestrales. La media de nuestra nueva campana de Gauss, insisto, la media de las infinitas medias muestrales, va a ser el valor que más se aproxima a la media poblacional. Y la desviación típica de la nueva campana de Gauss es lo que se denomina como error estándar de la media. Por tanto, el error estándar de la media es la desviación típica de la curva de medias muestrales. Y, como hemos dicho antes, nos va a servir para calcular intervalos de confianza. Supongamos que tenemos un intervalo de confianza en el que la media es 100 y el error estándar de la media es 2. Yo con eso voy a poder construir un intervalo que sea media más menos 2 veces el error estándar de la media. En este caso sería 100, que es la media, más menos 2 por 2, que es el error estándar de la media. Como he multiplicado por 2 el error estándar de la media, y tal y como hemos visto antes, estaré calculando un intervalo del 95%. Es decir, que el intervalo media más menos 2 error estándar de la media va a incluir a la media poblacional, pero no de forma segura, sino que va a incluir a la media poblacional con una probabilidad del 95%, ya que al multiplicar por 2, la probabilidad
es del 95%. Es decir, que la media más o menos 2 veces el error estándar de la media nos afirma que la probabilidad de que la media poblacional no se encuentre dentro del intervalo así calculado va a ser inferior al 5%. Pongamos en esta diapositiva un ejemplo práctico. Tenemos que la altura media en 101 varones en España es 177 centímetros. Tenemos también que la desviación típica es de 15 centímetros. Con estos datos yo puedo calcular 2 intervalos diferentes. Puedo calcular un intervalo que es media, 177, más menos 2 desviaciones típicas, más menos 2 veces 15, es decir, más menos 30. Me saldrá el intervalo, por tanto, 177 menos 30, 147, y por arriba 177 más 30, 207. Es decir, que podré afirmar que entre 147 y 207 centímetros va a estar incluido el 95% de los sujetos de mi muestra. Quiero que se note en este punto que, como el intervalo está calculado con la desviación típica, no puedo hablar de medias. Puedo hablar del intervalo que incluye a sujetos de la muestra. Para poder calcular un intervalo que incluya la media poblacional con una probabilidad del 95%, tendré que usar no la desviación típica, sino, tal y como se expone en la diapositiva, el error estándar de la media. El error estándar de la media, que se calcula con la fórmula que tenemos ahí y que ya hemos visto: desviación típica de la muestra partido por la raíz cuadrada del tamaño muestral menos 1. Si sustituimos los datos de nuestra pregunta, tenemos que la desviación típica va a ser 15 y la raíz cuadrada de n-1 va a ser 100, es decir, que la raíz cuadrada de 100 es 10. El error estándar de la media calculado, por tanto, va a ser 15 partido por 10, 1,5. Si yo multiplico por 2 este error estándar de la media, me saldrá el intervalo media más menos 2 error estándar, es decir, 177 más menos 2 por 1,5. O sea, 177 más menos 3. Es decir, 174, 180. ¿Cuál será la lectura de este intervalo? La lectura de este intervalo será que la media poblacional va a estar entre 174 y 180 con una probabilidad del 95%. Tenemos una confianza del 95% de que la media poblacional va a estar dentro de ese intervalo. Vamos a hacer hincapié en esto. Nunca, jamás podré decir que el 95% de los sujetos de la población están entre 174 y 180. Nunca diré sujetos cuando el intervalo se ha calculado con el error estándar. Recuérdese, por tanto, intervalo calculado con la desviación típica equivale al intervalo de sujetos muestrales. Intervalo calculado con el error estándar de la media equivale a intervalo de confianza de media poblacional. Vamos a hacer unas cuantas preguntas muy importantes con respecto al último que acabamos de hablar. En primer lugar, me gustaría que hiciéramos la pregunta número 22. La pregunta número 22 del test de clase habla sobre el informe de que la tensión arterial diastólica media en un grupo de adolescentes con anorexia nerviosas de 60 y la desviación estándar es 5. Tenemos, por tanto, dos datos: media 60, desviación estándar 5.
Yo puedo calcular, por tanto, el intervalo que hemos dicho antes, que era el que se calculaba más frecuentemente, que era el intervalo media más menos 2 desviaciones típicas. Sustituyendo en este caso los valores, tendríamos media 60 más menos 2 veces desviación típica 5, quiere decir 60 más menos 2 por 5, es decir, 60 más menos 10. El intervalo construido, por tanto, es 50-70. Podríamos decir una de las dos opciones siguientes. 1. El 95% de los adolescentes tiene valores comprendidos entre 50 y 70. Y 2. La probabilidad de que la media poblacional esté entre 50 y 70 es del 95%. Esta es la duda más razonable. ¿Con cuál de las dos opciones nos quedamos? La respuesta correcta es la opción número 1, puesto que, como hemos dicho antes, cuando el intervalo se calcula con la desviación típica, el intervalo te habla de sujetos que están incluidos dentro del intervalo. Mientras que, para poder decir el intervalo en la situación segunda, media poblacional, el intervalo debería ser calculado no con la desviación típica, sino con el error estándar. Dice la pregunta número 30 del test de clase. Se ha obtenido que el intervalo 175-225 está incluido el 68% central de la muestra de pacientes. Quiere decir que el intervalo 175-225, 68% muestra de pacientes, es media más menos una vez, 68%, la desviación típica, porque habla de sujetos muestrales. Dice, si el tamaño muestral es 100 y la media es 200, ¿qué intervalo incluye el verdadero valor medio poblacional? Si me hablan de valor medio poblacional, automáticamente necesito el error estándar de la media. Vamos a calcularlo. Si me han dicho que media más o menos una desviación típica es 175-225, quiere decir que la desviación típica vale 25. Si dividimos la desviación típica partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra menos 1, 100 más o menos, tendremos que el error estándar de la media es 25 partido de 10. Es decir, que el error estándar de la media es 2,5. Como me piden el 95% de confianza, el intervalo que me piden es media más o menos 2, error estándar. En este caso sería 200, que es la media, más menos 2, intervalo del 95, por el error estándar que hemos dicho que era 2,5. Por tanto, el intervalo va a ser 200 más menos 5. La respuesta correcta, en consecuencia, es la opción número 2. Otra pregunta que me gustaría hacer es la número 33. En este caso nos dicen que en una muestra de 100 pacientes se ha observado que el tratamiento produce una disminución media de 2, con un error estándar de 0,5. Automáticamente pienso, si me han dado el error estándar, lo que quieren de mí es un intervalo de confianza de media poblacional. Bien, con los datos que tengo, que son media 2, error estándar 0,5, voy a calcularme el intervalo de siempre, que es media más menos 2, error estándar. Ese intervalo en esta pregunta sería media 2 más menos 2, 95% de confianza, error estándar que es 0,5. O sea, 2 más menos 2 por 0,5. O sea, 2 más menos 1. Es decir, que el intervalo 1, 3 es un intervalo de confianza del 95%,
Es el intervalo que incluye la verdadera media poblacional con una confianza del 95%. Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la opción 4. Otra pregunta que me gustaría hacer de este tema, la pregunta número 39. Esta pregunta habla de lo siguiente. En una muestra de 100 mujeres, la media de peso fue 65 kilogramos con un error estándar de 0,5. ¿Cuál es el intervalo de confianza al 95%? Lo de siempre. Si me piden un intervalo de confianza, el intervalo es usando el error estándar. Como es el 95% de confianza, hay que multiplicar por 2 ese error estándar. Es decir, que el intervalo que me piden es media más menos 2 por error estándar. Si sustituimos los datos en esta pregunta, tendremos que la media es 65, el error estándar es 0,5. Por tanto, el intervalo será media más menos 2 por 0,5, 65 más menos 2 por 0,5. 2 por 0,5 es 1, por tanto el intervalo solicitado es 65 más menos 1. La respuesta correcta es la opción 3.